Muy buenas, amables televidentes. Estamos aquí en nuestro programa, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, de nuestro canal del Sol Telepacífico, con el apoyo de la Comisión Nacional de Televisión. Hoy tenemos una ilustre vallecaucana, Doris Eder de Zambrano, historiadora, exministra de Educación. Vamos a hablar mucho de nuestra historia regional y para hablar con ella, el historiador y antropólogo Germán Patiño, aquí en nuestro programa Conversan Dos. Estamos aquí, Conversan Dos. Conversan Dos. Bueno, vamos a hablar aquí en Conversando hoy con Doris Eder y Germán Patiño, y para iniciar esta conversación vamos a ver una nota. Cuando conocí a Doris, que fue por allá en 1967, en ese entonces mi suegra me contaba que ella había sido maestra de escuela en Amaime, y esa escuela la había fundado don Harold Eder, y me contaba cosas de las relaciones de don Harold con los trabajadores, en fin. Yo ingreso a la Universidad San Buenaventura a estudiar educación primaria y nosotros teníamos una cátedra de historia. Allí conozco a la señora Doris. La conozco hace muchos años, especialmente cuando fue gobernadora de los vallecaucanos. En esta época recibimos con beneplácito la primera mujer como gobernadora y no hemos tenido otra. Hicimos el ejercicio de que yo le presentara mis propuestas didácticas y ella las experimentaba, las trabajaba con sus estudiantes e igual ella me hacía algunas propuestas de orden también didáctico y pedagógico. Yo las experimentaba. Yo en ese tiempo trabajaba en la Escuela Manuel Antonio San Clemente de Buga. Yo era el director de esa institución en ese entonces. Entonces, yo llevaba las propuestas a la escuela, las trabajaba y entonces nos retroalimentábamos. A ella personalmente siempre le ha interesado la educación, fundamentalmente. Por esa razón, después de haberse graduado aquí, fue a cursos posgraduales en educación en los Estados Unidos. Al regresar aquí, se preocupó por estos problemas y fue, yo diría, que la promotora y la organizadora, con fundamento en la empresa familiar Manuelita, que crearon la Fundación Harold Eder, que es una fundación para la educación y a través de la cual básicamente, bueno, hasta donde yo lo sé, ellos han mantenido desde hace muchísimo tiempo una escuela con toda la dotación y con todo el personal, en fin. Sí recuerdo su profundo sentido ético en el manejo pulcro de la administración pública. Fue un ejemplo para el Valle del Cauca. Recuerdo su gran sentido social, profundamente volcada al servicio de los demás. Su gran sentido humano, dada su sencillez, fácilmente abordable, con una sonrisa, aunque le dijera a uno no, uno recibía esa sonrisa. Su gran forma de creatividad, creo que fue una época difícil, que había mucha austeridad en el gasto, en el departamento, a ella le tocó duro, duro. Sin embargo, recordamos que fue una mujer dedicada al servicio y especialmente de la educación. Bueno, aquí con Doris Eder, pues para iniciar, hablamos en esta nota de que fuiste profesora en la escuela de Amaime. ¿Cómo fueron esas primeras experiencias? No, yo no fui profesora, el que fue profesor Fue el profesor fue él. Guerrero. En esa época yo era profesora de educación en la Universidad de San Buenaventura cuando funcionaba en el centro. Funcionaba detrás de la escuela, de la iglesia de San Francisco. San Francisco, sí, cómo no. También era una fuiste escuela profesora nocturna. de la Universidad del Valle. Sí, también fui profesora de la Universidad del Valle, pero allí enseñaba historia. En la San Buenaventura enseñaba educación.
Y tus inicios en la Universidad del Valle, ¿cómo fue ese paso? ¿Con qué profesores, con qué colegas estuviste? La Universidad del Valle estaba montando la Facultad de Humanidades, porque comenzó con ingenierías y después ya tenía una próspera y reconocida Facultad de Medicina y decidieron complementarla con una Facultad de Humanidades. Esto todo fue promovido y auspiciado, yo creo que en gran parte financiado por la Fundación Rockefeller, que tenía un programa mundial de mejoramiento de la educación en los países en desarrollo, y por alguna razón milagrosa habían escogido a Cali, en Latinoamérica. Sí, eso fue un milagro porque le metieron mucha plata. Entrenaron profesores de medicina, de humanidades, de economía, de ciencias, que luego vinieron a la universidad a enriquecerla y a formarla. Entonces en esa época me tocó a mí, estaba apenas comenzando. El primer año que fui no había sino un curso. Después los otros años ya comenzaron a ver, algunas veces nos enseñábamos nosotros, porque no había realmente un profesor nombrado. Y digamos, esa es la facultad que dirigía Óscar Gerardo Ramos. Sí, pero estaban apenas armándola. Por ejemplo, cuando tocaba estudiar historia medieval de Europa, no había quien lo enseñara, entonces echaron mano de un cura, que era el párroco de Santa Filomena, o de una que queda en la Avenida Sexta. Y San Judas. Sí, en San Judas, pero en la mitad del año a él le quitaron el permiso para seguir en esta actividad que no era exactamente parroquial, y entonces el curso lo seguimos haciendo nosotros, los estudiantes, entre todos. Con los libros que encontraban por ahí. Sí, cada uno aportaba un trabajo que se discutía la semana siguiente. Y las clases de historia de Colombia y de historia del Valle del Cauca, ¿cómo eran? ¿Qué te acuerdas? Esas las manejaba Pacho Zuluaga, con quien ustedes vieron la nota, que él era un estudioso nato. Él había dedicado toda su juventud y su vida a coleccionar libros sobre el Valle del Cauca y se los conocía a todos. Nos ponía a leer y a discutir allí algunos aspectos, algunos momentos, y a tratar de ensamblar. Claro que nos quedaron muchos huecos, pero eso no es problema, porque para eso están los libros. Desde luego. Y ahí introduzco un libro que a mí siempre me ha gustado mucho, que es el de Fanor, tu pariente, Fanor Eder. Es tío abuelo. Es tío abuelo. Tío abuelo. El fundador, que realmente es un muy buen libro de historia vallecaucana. No sé si ustedes lo usaron, lo referenciaron. No, nosotros no. Me han contado que a los estudiantes del magíster prácticamente es un texto básico. Pero nosotros estábamos tratando de cubrir, digamos, la historia universal desde su formación hasta el presente, y teníamos que andar muy rápido. Entonces era como tratar de establecer unas bases de cómo pensar históricamente, más que... Que un tema específico, sí. Digamos. Entonces uno cubría la generalidad, teníamos que integrar esto con lo que estaba... Colombia no era único, recuerden, Colombia era una de las varias colonias de España, entonces había que integrarlo con la historia de España, con la historia de México, del resto de América. Entonces esas especializaciones ya sobre el Valle del Cauca, eso se hacen es después. ¿Y te tocaron clases, por ejemplo, con Germán Colmenares? No. Germán llega después. Él llegó después. Pero, Doris, tú tienes una especie de ancestro genético de historiadores, no solo por Fanor, sino porque he sabido que a la casa de la familia Eder en Cali vivió allí un tiempo Kathleen Romully, que es una historiadora norteamericana brillante sobre el Valle del Cauca. Supe por Doris que también por allí pasó Arnold Toynbee, que primera noticia que yo tengo, que Arnold Toynbee estuvo alguna vez en Colombia y estuvo aquí. Estuvo aquí de visita, yo no sé por qué, de alguna razón mi papá tenía conexiones con gente que lo conocía, y probablemente con Kathleen Romully ella debió hacer sus contactos en los Estados Unidos con familiares que le recomendaron que se pusieran en contacto con mi familia, y la recibieron. Yo no estaba en este tiempo, yo estaba interna en el colegio, entonces no la conocí.
Pero has estado rodeada de historiadores desde chiquita. Sí, a Toynbee sí lo conocí, con él estuvo como 3 o 4 días, no sé por qué motivo pasó por aquí, por Cali, y después lo volvimos a ver en el Perú. Cuando nosotros viajamos al Perú, él nos invitó a todos a comer. ¿Cómo era Toynbee? Ese es un personaje... pues, era serio. muy Es que serio. yo tenía 15 años, entonces un señor de probablemente 60, yo no sé, me parecía muy serio. Pero era simpático, buena gente, pero serio. Ah, bueno. Era un señor muy serio. Y cuéntanos un poquitico de la, digamos, de la historia familiar hoy, tú como historiadora que has pasado por la educación, ¿qué queda de todo eso en tu labor, dijéramos, como historiadora, como educadora? ¿Que la biografía mía o la biografía de Colombia? De la biografía de Colombia, los aportes, porque es una historia que vale la pena. No, la familia tuya es muy importante para la historia, Para la historia nuestra. O sea, ¿tú cómo ves el periplo familiar tan significativo que ha sido? Pues no sé, porque yo de chiquita estaba metida ahí adentro, viviendo felizmente en Manuelita como una niñita cuidada y mimada, y que nada, yo no me di cuenta de nada de importancia, sino cuando ya después. Sí, ya de gente grande. Manuelita en esa época era una empresa realmente muy familiar, es decir, uno conocía a todo el mundo, conocía al que cuidaba la fábrica, conocía al que manejaba los bueyes, conocía al que llevaba los caballos. Al del ordeño también. El ordeño de Manuelita lo hacían en El Placer. ¿Ah, sí? Sí, eso era lejos. Pero era más pequeño, funcionaba todo en lo que nosotros llamamos Manuelita Vieja, o sea, arriba de la carretera. Y había un pueblo que tenía una tienda donde la atendía un señor Pardo y donde iba ya a comprarle a Julita Fiao los chicles y los helados. Pero vos conociste a tus abuelos. A mis abuelos, Enrique y Benilda, sí. Sí. Eso sí los conocí. ¿A Fanor? También, ese era También tío abuelo. ¿También lo conociste? Sí, lo conocí muy bien. Ya. Pero ya de grande. Él vivía en los Estados Unidos y a mí me llevaron a los Estados Unidos cuando tenía 12 años. Y en esa primera ida con mis papás visitamos a todos los parientes gringos que había. La mitad de la familia o más se había quedado en Nueva York. Entonces nosotros los visitábamos a ellos. Y yo me volví, digamos, amiga de muchas de esas tías y tíos. Fueron muy amables, muy queridos conmigo, y los años que yo estuve en el internado, pues siempre estaban allí para que yo pudiera llamarlos o ir a su casa o algo. Siempre. Yo nunca me sentí sola allá. Santiago y Lisi no, de eso solo tener referencias. No, Santiago se murió en el 23. 23, sí, ya. No. Yo no, ¿Lisi? ¿Fue poco después? Tampoco, ella se murió bastante después, pero tampoco la conocí. Creo que en el 39 se murió. Yo no los conocí. Pero en el 39 tú ya estabas saltando por ahí. No. Yo en el 39 estaba en Manuelita, viviendo en Manuelita, todavía tenía 6 años. Por eso, saltando. Uno a los 6 años salta ahí. Y sí, pero digamos, ellos vivían en Nueva York y yo vivía en claro Colombia. que se habían ido. Sí, no eran personajes de mi vida diaria. Los abuelos Enrique y Benilda llegaron, ellos estaban en Europa y cuando se estalló la guerra se vinieron y llegaron a Colombia en el 40. Entonces de ahí en adelante ya se volvieron personajes dentro de mi vida diaria también. ¿Y había una presencia muy fuerte de Santiago en la familia? No. ¿O del recuerdo de Santiago? No, él era el abuelo de mi papá y yo creo que mi papá lo vio ya como un señor mayor, pues de respeto, no era persona de quien hablaran mucho, no. Costumbres, digamos, provenientes de Estados Unidos, en la cocina, en tradiciones. No, mi mamá era caleña. Caleña fututa. Y la muchacha de la cocina que se llamaba Chepa, que llegó cuando yo tenía 7 años y se fue cuando tenía 40, era del Cerrito. Del Cerrito Valle. De Ginebra también. Ginebra Valle. Entonces, nada, allí no había cosas gringas. Y generalmente uno come lo que preparan son las muchachas de la casa. Claro. Es así. Claro, ella fue mi profesora de todo.
¿Cómo eran las relaciones viviendo tú en ese universo de Manuelita? Porque hay un fenómeno muy interesante para la época en que tú estás recordando, era la relación entre los que vivían en los ingenios, porque tú vivías en Manuelita y la ciudad, que en este caso sería con Palmira y obviamente con Cali. ¿Cómo eran esas relaciones? ¿Cómo recuerdas tú las relaciones con la ciudad? Con lo que pasaba en la ciudad, con los espectáculos. Nada, no, yo en la vida mía transcurrió sin espectáculos, que además yo creo que también en esa época en las ciudades había muy poco. Muy poco, sí. Nosotros, por ahí cuando yo tenía 5 o 6 años, mi mamá decidió que estudiábamos en Manuelita con una profesora inglesa que mi abuela había traído de Europa o la mandó. Y cuando estalló la guerra, la pobre inglesa no se pudo ir, le tocó quedarse, y pues a mis papás les pareció regio porque no tenían que pensar en llevarme al colegio ni en Palmira ni en Cali. Pero entonces una vez por semana nos traían a Cali para pasar la mañana en el Liceo Benalcázar, para conocer gente de Cali, porque nosotros vivíamos en el campo, éramos salvajes, decía mi mamá. Y también para manejar mejor el español, y teníamos clases también con Margarita Gamboa, que nos daba clases de español, íbamos al conservatorio a tomar clases de solfeo y de piano, y después nos volvíamos a Manuelita. Yo tengo la idea de que en esa época mucha gente viviera en las haciendas, tenían casas en la ciudad, pero casi todo estaba en la hacienda, no pocas personas en realidad. Yo no sé, pero Cali era muy chiquito. Cali se acababa en el río Cali. Sí, la gente no había pasado del todo al otro lado. No, había el barrio Granada. El barrio Granada sí se había hecho y estaban comenzando a hacer el barrio Centenario. Mi tía se fue a vivir a San Fernando, que era una cosa nueva, pero era afuera, era como ir a Popayán. Uno salía de Cali por una carretera por Potreros y llegaba a San Fernando. Eso era otro mundo. Como vean ustedes, pues aquí con Doris vamos a hablar muchísimo de nuestra historia. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Bueno, continuamos aquí en Conversar 2, aquí con nuestra invitada Doris Eder y Germán Patiño. Para continuar vamos a ver una nota primero. Cuando a ella la nombran viceministro de Educación del doctor Rivas Posada en el gobierno de Alfonso López Miquelsen, ella en ese entonces estaba enseñando primero de primaria en la escuela Harold H. Eder. Allí ya le tocó desvincularse y continuó con nosotros, pues ya enviándonos informaciones, ya de una manera muy epistolar, y con alguna frecuencia nos reuníamos o en la oficina de ella o ella iba hasta la escuela. Estuvo muy vinculada a lo que es la historia de su familia, como una de las familias, digamos, que más han liderado el desarrollo del Valle del Cauca, y también digamos, a la concepción en ese entonces bastante nueva, de darle mayor participación a la mujer en el campo político y en el gobierno. Por esa razón ella viene a ser la segunda gobernadora del Valle del Cauca. La sentíamos cercana, la sentíamos amable, dedicada a resolver problemas. Se amplió en cierta forma cobertura, y especialmente en la zona rural. Cuando fue viceministra, colaboró mucho en esa parte, en flexibilizar un poco lo que le estoy diciendo del currículo. Entonces fue cuando aparecieron los bachilleratos en artes, los bachilleratos comerciales que se fortalecieron, un poco lo que hoy en día le llamamos los énfasis. Está la organización del archivo central, del archivo histórico del departamento, el cual estaba absolutamente abandonado, y ella, digamos, empezó a consolidar, a darle una dirección, un lugar por lo menos permanente de dirección,
y establecer unos cuantos empleados que iniciaran una tarea de revisión y organización del archivo. Ella va a un sector muy deprimido, como es el barrio La Isla, y empieza a averiguar por todos esos niños que no habían podido ser retenidos por la escuela. Niños que estaban 1 mes, 2 meses en una institución y salían. Y entonces los recogía otra escuela y en la otra escuela pasaba lo mismo. Y ya eran muchachitos con 9, 10 años y no habían pasado de primero. Ella hace una propuesta que a mí me parece muy interesante. Dice, esos niños son inteligentes. Y no hay una escuela para niños inteligentes en las zonas marginales. Entonces, vamos a inventarnos una escuela para niños inteligentes. Ahí surge ese proyecto. La Fundación Eder inicialmente se organizó para tratar de levantar una escuela en Cali para los sectores deprimidos con una nueva pedagogía. En eso estuvimos un poco cercanos a ella en ese entonces. Posteriormente se desarrolló la escuela y hoy sigue funcionando y ha crecido bastante. Y ya cuando estuvo en el ministerio, entonces propuso la ley de las innovaciones educativas. O sea, no era más que legitimar desde el Estado las propuestas novedosas que hacíamos los maestros en este país. Bueno, Doris, aquí el tema que nos gustaría hablar en este segmento es la educación. Es decir, quisiera como tus ideas fundamentales en todos estos proyectos. ¿Qué te movía? ¿Qué me movió originalmente? Yo había estudiado, primero estudié en la casa, que es un sistema de estudio tal vez el ideal, porque uno avanza a la velocidad de uno, y cuando entiende, salta, y cuando no entiende, se demora más tiempo y repasa, etc. Después me mandaron interna al colegio en los Estados Unidos, a un colegio de esos que tenía fama de ser muy bueno, muy chiquito, con un énfasis muy específico en preparación académica para que las niñas pudieran ir a las universidades después, a las buenas universidades. Entonces fue muy estimulante académicamente. Y cuando volví a Colombia a validar el bachillerato y me fui al Liceo Benalcázar, que ahora está cumpliendo 75 años. Así es. Me di cuenta que la manera de enseñar las matemáticas y las ciencias y otras cosas aquí era muy diferente y muy memorístico, y a mí me habían enseñado con una pedagogía muy de resolver problemas. Yo recuerdo, por ejemplo, ayudarle a la profesora entonces a monitorear el examen de matemáticas, y las niñas se quedaban, ay profesora, yo este problema no lo había visto. Y yo digo, pero usted sabe resolver problemas, resuelva ese. Pues no, la costumbre era que en el examen les daban los mismos problemas que ya habían resuelto antes, y eso a mí me parecía absurdo. Uno tenía que poner a la gente a pensar, y ese era el colegio bueno de Cali. Bueno, yo quedé con ciertas inquietudes en esa comparación que había vivido entre pedagogías de una manera y de otra. Entonces, cuando me echaron de la Universidad del Valle. ¿La echaron? ¿Y por qué me la echaron? Yo creo que porque no era suficientemente izquierdista. Nunca supe. Me has debido preguntar a Pacho. Sí, sí. Me echaron de la Universidad del Valle y yo quedé desocupada, y ya había estudiado mi magíster en educación. Yo dije, pues voy a organizar una escuelita. Yo había visto en ese año de estudio toda clase de modelos de escuelas diferentes, experimentales. Yo me pasé ese año visitando las escuelas de la región donde estaba la universidad, que eran diferentes, las que hacían cosas novedosas. Y ese era también el énfasis de esa facultad. Entonces me divertí mucho haciendo eso. Entonces comencé con Beatriz Gómez, era la secretaria de Educación en esa época. Ella me dio permiso para atender niños mayores que no habían podido recibir educación
a la edad correcta. Entonces el primer grupo de niños, todos eran pasados los 9 años, indisciplinados, desatentos, todo. sí, bueno, pues eso siempre, pero ahí todos juntos en el suelo armábamos los materiales y hacíamos y resolvíamos los problemas, y todo el mundo aprendió, y yo aprendí a hacer materiales, y yo aprendí a enseñarles, eso todo fue junto. Yo no creo que eso fue una idea preconcebida, sino que yo iba aprendiendo con ellos. Y después contraté a Gerardo, primero a la señora de él, a Gloria, para que me ayudara. Y cuando me fui a ser viceministro, Gloria se quedó allí del todo. Después Gerardo entró como asesor y finalmente se quedó él como director. Esa es la misma escuela que hoy persiste en el barrio El Piloto. Es la misma. Hay algo de lo que oí aquí. Tu carrera, digamos, por fuera de la historia o de la parte educativa, uno diría la carrera de un político. Es decir, gobernadora, viceministra, ministra. No faltó sino la presidencia o una contraloría, que es una desgracia ser contralor. Todos caen presos. ¿Y presidencia no le parece desgracia? Sí, también. Pero esa es la carrera, una buena carrera de un político. Pero tu vida no ha transcurrido por la política. Es decir, no es... No, siempre es por el lado de la... Sí, yo no sé por qué llegué a la política. Gustavo Alcázar era muy amigo de mi familia, muy amigo de mi papá, y creo que después muy amigo de Henry. Y en algún momento como que le comentó a mi hermano, bueno, es que necesitaban buenos candidatos para el consejo. Y vamos a tener una reunión para hablar de la plancha posible para el consejo. Entonces Henry me dijo a mí que si yo quería ir también a esa reunión, dije, bueno, yo voy. Pregunta que ahí me hicieron la encerrona y me dijeron, no, es que la plancha tiene que estar usted. Ah, sí, te tocó entrar ahí. Sí. Entonces me pusieron en la plancha para el consejo y quedé elegida. Pero yo no hice nada. Yo no hice campaña. En esa época el consejo, no sé, yo creo que era un poquito más responsable de lo que es ahora. Y cuando subió Belisario a la presidencia, les andaban buscando gobernador, y Rodrigo Escobar Navia, mi amigo, que había sido alcalde aquí ya, sugirió que me pusieran a mí. Entonces ahí fue. No, yo nunca ejercí de concejal, es decir, apenas me iba a posesionar cuando me nombraron de gobernadora. Sí. Y la primera y la única gobernadora del Valle, ¿cierto? Sí, que yo oí a Pacho que dijo que era la que segunda. la segunda. ¿Será que había ido? Habrá que que preguntarle a él. Yo no sabía que había había habido más gobernadores. No, yo tampoco. Hasta hoy estaba convencido de que la primera y única Yo también gobernadora. creía que era la única. Pero a lo mejor Pacho nos tiene una guardada que no sabemos. Vamos a tener Por que algunos días. Sí. Pero digamos que ese ejercicio del poder de una persona más académica y más preocupada por procesos como los educativos, ¿cómo lo asumiste y qué destacas hoy después de tanto tiempo de esa experiencia? Bueno, uno lleva a esa posición que es diferente y totalmente inesperada toda la experiencia que ha ido acumulando antes, ¿no? O sea, uno sigue siendo uno mismo, uno no actúa de una manera diferente a lo que uno siempre ha actuado. Yo siempre fui una persona tal vez pausada, que miraba las posibilidades, que trataba de escoger la mejor, y eso fue lo que seguía haciendo. Yo llegué a una gobernación quebrada, donde teníamos que hacer vaca en la oficina para poder comprar el café y el azúcar para el tinto de todos los días. Entre las secretarias, los secretarios del despacho, todos hacíamos vaca. Y poquito a poco fuimos llegando, digamos, a una solvencia, porque tuve una muy buena secretaria de Hacienda, que fue Lili Escarpeta, también del liceo. Y estaba en esas cuando Rodrigo Escobar, que se había vuelto secretario de Educación, se tuvo que retirar, y entonces Belisario me llamó a mí que si yo quería ser ministro de Educación.
Eso no fue tan satisfactorio como ser gobernador. Gobernador fue muy satisfactorio porque como no tenía plata para hacer cosas, visitaba todo el departamento, conversaba con todo el mundo, saludaba a todo el mundo, les oía los problemas, trataba de ayudarles a que ellos mismos aprendieran a resolver los problemas pequeños y fue muy interesante. En el ministerio ya uno estaba como muy enredado por las leyes, por las normas, por las costumbres, por las demandas políticas, las exigencias. Y fue una época convulsionada también en el sector educativo, entiendo. Pues la Años mayor 70, 71, más o menos por allí. No, eso ya fue en el 82. Yo fui 82, viceministra con Rafael Rivas cuando recién habían nacionalizado el magisterio, que fue el antecesor de Rafael. Ah, ya. Y a Rafael lo pusieron allí para tratar de calmar los ánimos. Entonces hubo muchas huelgas, a mí me tocó presidir varias, porque cada vez que él se iba de viaje le hacían huelga. Entonces me tocaba a mí. Pero de todas maneras fue un periodo muy interesante. Bueno, de la gobernación ya hablaste. Quebradas siempre han estado, según parece, según lo que contaste. ¿Y el ministerio cómo lo ves? Eso era un aparato muy pesado. ¿Sigue siendo? Mire, el ministerio fue una cosa que se estaban inventando cuando llegué la primera vez, porque acababan de nacionalizar, o sea, de asumir el manejo de todos los maestros, y no tenían los instrumentos, se los tenían que ir inventando. Hacer estas normas únicas para los maestros que ahora tenían un empleador único, que era el ministro, antes eran empleados de cada departamento. Por eso era que había tantas huelgas, porque ellos tenían defendiendo sus derechos y tratando también de lograr más ventajas y lo que fuera. Cuando llegué al ministerio, ya eso se había tranquilizado, ya estaba más o menos establecido. Lo que encontré era que era un aparato que no era muy útil para administrar la educación de un país tan diferente como es Colombia. Yo creo que cada rincón es diferente del otro, ¿no? Y que esta administración centralizada, con currículo centralizado, que además lo expedían, pero los maestros no lo conocían, porque por la falta de medios de comunicación apropiados, a los maestros casi nunca les llegaban el libro o la cosa con lo que ellos tenían que enseñar. Eso era muy difícil, y de ahí comencé yo desesperadamente a buscar modelos de descentralización, que no encontramos ninguno. Después los encontró Rodrigo y era más fácil, él sí pudo. O sea que hoy es un poco distinto, hoy lo ves más ágil el ministerio. El ministerio definitivamente le pasó el manejo del administrativo de los maestros a los departamentos otra vez. Se lo devolvió, pero ya estructurando unas exigencias y un sistema, digamos, para que los departamentos... Un sistema de transferencias para Sí, manejado por los departamentos. Sí, pero la transferencia se refiere a la plata. A la plata. Ellos estructuraron, fue un sistema Sí. de manejo y de reglamentos, digamos, Sí, claro. que ponen las normas para que los departamentos sepan cómo manejarlo. Eso no existía, ¿no? No existía, sí. Y entonces el ministerio se ha convertido en una ente más bien que piensa sobre los grandes problemas que afectan la educación y los trata de resolver. Es otra cosa. Yo siempre he tenido la impresión de que es una cosa pesada, es decir, que debe ser muy difícil ser ministro de Educación. O sea, hay tanto problema por tantas diferencias locales, regionales, tantas demandas, tantas leyes, tantas normas. Bueno, yo creo que es más fácil hoy de lo que era antes, porque ya quedó, a través de la acción de varios ministros, se ha conformado un ministerio que está organizado, que está bien digamos, organizado para hacer lo que le toca, o sea, pensar en la educación como un todo. Hay mucha autonomía regional para los pequeños detalles del currículo, tienen que cumplir con unas normas mínimas de contenidos y tal, pero de ahí para allá, cada departamento, cada ciudad, cada pueblo, cada maestro puede ir introduciendo diferentes cosas. Entonces esto le da más
más libertad a los maestros para enseñar lo que ellos saben, como ellos saben, ¿no? Es un paso hacia la dirección correcta. Bueno. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya volvemos a esta interesante conversación con Doris Eder, aquí en Conversan 2. Bueno, continuamos aquí nuestro programa Conversan 2 con Doris Eder y Germán Patiño. Y vamos a ver otra nota para continuar esta charla tan interesante y amena con Doris Eder. Sí, ella ha sido más del desarrollo de las ideas, más que el del desarrollo del cemento. Entonces, cuando ella fue nombrada gobernadora, por ejemplo, ella lo que hizo fue una propuesta de para dónde tendría que ir el valle. Pues una propuesta concertada, o sea, consultó con mucha gente y lo que planteó fue una agenda de desarrollo para el Valle del Cauca. En eso invirtió, digamos, gran parte de su administración. Posteriormente pasó al Ministerio de Educación, en el cual, pues yo diría que más o menos continuó su forma de pensar la educación, de preocuparse porque existiera una cierta armonía en todas las secciones y en todos los frentes, sin necesidad de crear una cosa demasiado protagónica, pero que permitió el desarrollo más o menos normal de la educación en su tiempo. Cuando ella fue ministra, prácticamente hubo un nuevo reto después de la Ley General de las normales del país, donde había un gran cuestionamiento si morían o permanecían. Ella conoce lo que es la formación de maestros, que hoy yo rijo una normal, esta normal Santiago de Cali. Entonces, ella fue factor decisivo para que se hiciera una transformación de la educación, pero que donde permaneciera la vocación y el trabajo de las escuelas normales dentro de la ley 115, o sea que en esa reforma que se le hizo a la ley. Alguna vez nos decía que, pues de pronto la pobreza que podíamos nosotros mitigar en menor cantidad es la pobreza en dinero, pero es que cuando hay pobreza en el bolsillo, debe desarrollarse la riqueza en el cerebro. Yo creo que ella es una persona muy ecuánime. Además, yo diría que no es amiga de grandes protagonismos, ¿no? Ella simplemente realiza su trabajo, lo toma muy en serio y procura que ese trabajo sobre todo sea útil y sea útil para la comunidad. Cree simplemente, yo eso lo he escuchado y también se lo sentí, que solamente la educación transforma. O sea, ella es una persona que todo el tiempo estudia, que ella se levanta muy temprano a plancharle de pronto la pantaloneta y la camiseta a don Ernesto, que se va a jugar tenis. Y si se le daña la plancha, ve y busca la herramienta y la arregla. Es de ese talante. Bueno, Doris, vamos a hablar un poquitico del último proyecto que sé que has estado detrás de él, que es el de la historia del Valle del Cauca, y hablar un poco con Germán, que es historiador de esta también, y qué los animó en este proyecto del libro, y hablemos de cómo ves tú que está colocado ya en la red de forma digital. Mire, lo que pasó fue que, como usted ha visto en esas tomas, yo soy gran aficionada al uso de la computadora. Yo prácticamente vivo prendida de la computadora. Me di cuenta que allí no se encontraba una historia del Valle del Cauca, ni buena ni mala, simplemente no había. Yo traté un día conversando con alguien para tratar de confirmar una fecha o alguna cosa. Lo único que encontré fueron unas microhistorias muy propagandísticas puestas por las agencias de publicidad, digamos, de El Paraíso, de los paseos turísticos. Y dije, no, esto hay que arreglarlo.
Entonces llamé a mis amigos en la Universidad del Valle, Pacho Zuluaga y sus amigos, y les propuse que por qué no escribían una historia del Valle que no fuera investigación nueva, porque no había tiempo para hacer eso. Era recopilar lo que existe en un formato fácil, de fácil consulta, que le pudiera servir a los muchachos de bachillerato, digamos, nos pusimos ese nivel, para que lo puedan usar los estudiantes, los profesores y obviamente todas las personas interesadas en el tema, de ahí para arriba, pero ese es el nivel que buscamos. Se demoraron año y medio, se reunían todas las semanas, ellos son 4, y yo me reunía con ellos una vez, ellos se reunían 3 días a la semana, y yo con ellos un día a revisar lo que habían hecho. Ellos se ponían tareas diferenciadas de buscar los datos para recordarlos y tenerlos firmes. El uno redactaba, se ponía en la pantalla y todo el mundo se sentaba al lado de la pantalla a criticar, a organizar, a cambiar, a mejorar, porque iba a ser una cosa para ver en la pantalla. Ellos buscaron después láminas, mapas, todas estas cosas, y finalmente conseguimos a un experto en el manejo de páginas web para que nos armara todo este material ya para ponerlo en la web. Y el sitio de la web pertenece a la Fundación EDER. A la Fundación nosotros hicimos conexión con el Centro Virtual Isaac, que es un portal que tiene el mismo sentido en la Universidad del Valle. Y bueno, creo que la recepción de este tipo de cosas es cada vez creciente. Tenemos muchísimas visitas y seguramente será un libro que será muy consultado por los profesores interesados en nuestra historia. No sé, Germán, ¿qué opina de estas nuevas tecnologías? No, a mí me parece fundamental. Me pasa igual cuando quiero investigar ciertos temas que uno esperaría encontrar, no lo encuentra, simplemente no hay. De Colombia, por ejemplo, de Colombia es muy pobre. Es muy, muy pobre. Pero ahora que veo que la iniciativa de Doris, claro, ahí te volviste a meter entonces en tu trabajo de historiadora sobre el Valle. Debiste pues sí, a repasar. Tu tesis y todo, sí. ¿no? Pues no metimos esos detalles, no lo metimos. La tesis de Doris. Cali y el Valle del Cauca en la época de la independencia. Fue sobre... Esa sí es de 1970. Es que yo la fecha me cruzaba con la tesis y la... Del 70, ya 40 años, 41 años hace que escribiste esa tesis. Sí, yo no había nacido hace 40 años. No, la cosa es que antes la manera de poder hacer accesible era publicar las cosas en ediciones baratas, digamos en papel, en folletos. Hoy en día en la web no importa ese aspecto del costo, del lujo, ¿no? Uno puede todavía con eso, y creo que esta edición, todo este trabajo lo pagó Manuelita. Y Manuelita puede publicarlo en papel para tener libros para darle a las personas que todavía quieren tener un libro para su biblioteca. Pero la realidad es que yo creo que en la web es lo más útil. Sí, y está a disposición no solamente del público nuestro, sino de otras latitudes. El mundo. Que es lo que va a facilitar. Todo el mundo. Yo quiero hacerle una pregunta muy particular. El año pasado, Manuelita nos ayudó a hacer el coloquio Jorge Isaacs y lo clausuramos en La Rita. Y quedó una idea muy linda que, oyéndote hablar, revive, y es la posibilidad de que toda esta historia que hay detrás de Isaac, de María y de toda la vida cultural del Valle del Cauca en el siglo XIX, pues hay que contársela a las nuevas generaciones, pero en especial a los niños. Estábamos pensando en un proyecto para niños, contarle esa historia a los niños. Yo quiero preguntarte un poco qué ideas tienes tú alrededor de María y de Isaac, ustedes que el abuelo tuyo compró y creo que era amigo del padre de Isaac. Me hablan que hay unas cartas entre ellos que ojalá las pudiéramos colocar en el centro virtual, que es el que hace este programa, pero como qué ideas te sugiere todo ese universo para contárselo a las nuevas generaciones. Pues tendríamos que buscar una actividad o un formato que atraiga a la gente para que ellos vayan y busquen la información y se informen. Yo no sé cuál sería la cosa, tiene que ser algo lo suficientemente interesante y divertido para que ellos caigan allí
Y estando allí, entonces ya uno hace los links a las informaciones y a las cosas más serias, porque así es que funciono yo. Puede que esa no sea la mejor manera, pero yo caigo en un sitio y Sí. principio a ver qué conexiones ¿Qué me me da interesa? y me principio a ir por los lados. No, pero evidentemente los niños ahora, a los 5 años, ya les interesa el computador. Claro, Mucho. pero para que ellos les interese ir a ese sitio, Hay tiene que que ser inventarle alguna ruta. Sí, claro. tiene que ser Atractiva, atractivo sí, para ellos y como cosa colateral, digamos, las partes que usted cree que son importantísimas y más serias, en la historia real del evento, el sí o no, de si él sí vivió o no vivió en la Casa del Paraíso, todas esas cosas pueden ser parte de ese primer acercamiento. Acercamiento con los niños. Pero pues uno debería buscar a ver Hay un juego. modelos de eso. Hay un juego que yo conozco que lo usan en México, lo usan mucho. Lo tiene la UNAM. Lo tiene para niños y lo tiene para estudiantes universitarios avanzados. Lo llaman rally virtual. Y es una especie de concurso de juego en el que a través de preguntas específicas, en el caso de los niños muy sencillas y con mucha imagen y mucha cosa, entonces al final el que contesta correctamente en menos tiempo gana un premio. Eso lo hacen con mucho éxito en la Universidad Nacional Autónoma de México y tratan los temas más complicados. Por ejemplo, yo vi uno de esos rallies era sobre la Unión Europea. ¿Qué es la Unión Europea? Y había un nivel para niños pequeñitos, de 5 a 7 años, donde ellos terminaban por entender un poco qué era la Unión Europea. Y desde luego otro nivel Claro, para... pero esto o sea, plantea el real problema de eso, es que tiene que haber una persona encargada de ese programa, del Sí, ¿no? programa de hacer atractivo a los niños el sitio web con la información, es decir, y que por consiguiente hay que estarlo, porque si usted entra hoy y luego le pareció divertido y entra dentro de un mes y está igual, Ya no pasa nada así. ya no le parece interesante. O sea, desgraciadamente uno tiene, hoy en día es el consumerismo del cambio, de las cosas cambiadas. Hay que estarlas cambiando, hay que estarlas innovando. Un día puede ser dibujos, otro día puede ser videos, otro día pueden ser recreaciones, otro día pueden ser pedazos de películas, pero en torno siempre al tema. Pero eso requiere una persona que esté ocupada en eso. Pero bueno, en ese proyecto estamos, por eso le hago la pregunta, porque pensamos mucho en el coloquio del año pasado, en que esto no se quede a niveles pues universitarios, de investigadores, sino que pueda bajar hasta los niños de nuestra región. Porque uno lee la novela de 1000 formas, con Germán hemos visto, nunca se ha leído la novela, por ejemplo, desde el punto de vista de la cocina, por ejemplo, y está toda la cocina nuestra, está ahí, o desde el punto de vista de las distintas... De la música. De la música popular, ni de la misma geografía que es tan importante, está toda referenciada. Muchos niveles de lectura que hay que se pueden llevar a que los niños puedan acceder, y de una vez, por supuesto, los jóvenes, ya gente más adulta, que incluso leyeron la novela de una manera, pero no ven tantas cosas que hay, y la historia alrededor y todo, pues, que es un poco lo que pensamos en el coloquio que cerramos en la Hacienda La Rita, con el apoyo de Manuel. Probablemente deberían, se me ocurre a mí, dirigirlo a no niños tan pequeños, a niños de bachillerato, muchachos de bachillerato. De bachillerato, sí. Que tienen una mayor capacidad de comprensión y de relacionar con diferentes cosas. Entonces Bueno, les va a parecer más interesante eso de que de golpe no solamente es la gran novela romántica del siglo XIX o la fundacional, como dice una gringa por ahí. Doris Summer. Summers, sí. Sí, lindo ese libro, me pareció muy Sí, interesante. sí, No, claro, muy claro, interesante. siempre, Sino que es también un relato mistificado, porque es un poco mitificado Identificados. de la realidad de nuestra región, pero entonces eso puede llevar a averiguar, pero entonces, ¿qué sabemos de cómo era la región? Es decir, una serie de actividades conexas, pero que están irrelacionadas todas desde el sitio web, No, claro, de ahí surge. pero con una información básica, Claro, básica. De ahí surge bonita.
Y De ahí bonita, sí, surge bien hecha. una cosa que ahora se está discutiendo mucho, que tal vez te tocó a ti en tu época de estudiante de historia, es que Isaac habla de mi país vallecaucano mucho antes de que existiera el departamento del Valle del Cauca. Es decir, ellos tenían una idea de una región vallecaucana. Pues es que es un valle Claro que sí, pero del río Cauca, eso se claro, pinta sí. solo. Pero Sí, Doris, solito. pero además tenían, pero le añadían el Pacífico lo sentían formando parte, llegaba hasta Supía en Caldas, Y hasta había el una Amazonas. parte del Chocó, esa cosa de Novita y todo eso, y Condo, eso era como de acá, además, esas familias venían de allá, Mayarín, Holguín, Isaacs. Pues porque de aquí se fueron allá a abrir las El minas. oro, sí, Entonces, exacto. Pero bueno, pero había una idea de región vallecaucana que es diferente al actual departamento del Valle. Toda esa zona de Santander, de Quilichao, Caloto, Puerto Tejada, Miranda, Buenos Aires, Suárez, eso era vallecaucano. O sea, hablamos igual, comemos más o menos lo mismo y además es parte del valle geográfico. y es parte del Valle Geográfico. Eso por razones políticas se quedó en el Cauca. Eso se quedó en el Cauca y otra parte se fue para Caldas, pero la región culturalmente sigue existiendo. Uno va a Santander de Quilichao y la gente de Santander prefiere hacer negocios en Cali y en el Valle que en Popayán. Va a Popayán por razones ya administrativas, pero en general todos se sienten más Bueno, de esta zona. porque aquí hay más plata. Si uno va a hacer negocios, uno No, se pues va a hacer. claro. No, la región es digamos, el gran valle geográfico. Eso, pero yo creo que es la delimitación geográfica, porque tenemos unas montañas tan altas y una geografía tan feroz que nos separa de verdad del oriente del país. Llegar De allá ese era lado un sí, pero por ejemplo del Pacífico no tanto. Pero la ¿Cuántas única veces has salida. ido al Pacífico? Yo muchas, porque me Toda la encanta. vida, claro. Sí. Es decir, de alguna manera hay una estrecha relación con el Pacífico. Claro. Ha sido como muy constante. Por lo menos en los últimos 200 años, que han Sí, estado por lo tratando de menos, sí. por lo menos. Antes tal vez no. No, en general Colombia hasta entrado el siglo XX era una zona de regiones muy, muy separadas. Pues comenzaron a hacer carreteras y ferrocarriles y la población aumentó. Cuando estaba chiquita tenía 3 millones de habitantes y ahora tiene 45. Cuando Entonces- estaban chiquitas en 1940. No, antes, tampoco. antes. 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 Pero decir, esa gente ha ido llenando los espacios que antes estaban no Claro. habitados o muy pobremente habitados. Entonces, se han ido uniendo, lo que antes eran regiones totalmente separadas entre sí, se han ido uniendo, haciendo pueblos nuevos, carreteras y todo. Bueno, el tiempo se nos ha agotado. Doris, muchas gracias por estar aquí, Germán. Hemos llegado aquí a este final de Conversan 2 y los esperamos en una próxima emisión. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.